Bueno, lo primero de todo, buenos días. Gracias a NAM por invitarnos a este evento y a los patrocinadores. Como el evento está dedicado a industrialización, pues ya lo he presentado otras veces este proyecto, pero creo que es bastante paradigmático de este temario de la industrialización. Y vamos a ver cómo desarrollamos un proyecto en el año 2019-2020 de gran escala, gracias a la potencia de la industrialización. Ese es un proyecto logístico en el cual pues, ya llevábamos muchos años trabajando. Ya el mundo logístico, el mundo industrial, es un mundo en el cual la construcción industrializada está muy interiorizada y muy integrada, si no, no hay otra manera de construir estos enormes edificios en unos plazos tan apretados. Y bueno, pues voy a contaros un poco cómo fue la historia de este proyecto. En mayo de 2019 nos encontrábamos disponible una parcela, bueno, más bien un desarrollo urbanístico que se había quedado parado en los años de la crisis, el desarrollo del megapar de Sevilla, y primero hubo que hacer un trabajo de planeamiento, tuvimos que hacer una modificación porque no nos valía las parcelas disponibles, necesitábamos unas parcelas más grandes y una estructura viaria distinta. Eso se desarrolló en el primer semestre del 2019 y mientras íbamos desarrollando planeamiento y licencias, empezamos a trabajar ya con el proyecto. De manera que simultaneamos la urbanización con la edificación. En mayo de 2019 fue el pistoletazo de salida de la construcción y desde mayo de 2019 hasta junio de 2020, que veis la foto de la derecha, veis ya construido el centro robotizado. Se trataba de diseñar y desarrollar la construcción de un centro robotizado de almacenamiento y clasificación para la multinacional Amazon, un edificio de 200.000 metros cuadrados, 6.000 metros cuadrados de oficinas, con una alta robotización, es decir, había que trabajar un diseño para toda la maquinaria que llevaba el equipamiento y además los diferentes ambientes de los trabajadores en cada una de las zonas. Y todo esto había que desarrollarlo en un plazo desde mayo de 2019 hasta julio de 2020, pero además inflexible. Es decir, se trata de entregar en julio de 2020 un edificio equipado con toda su robotización y totalmente funcionando. Es decir, también tienes que tener la licencia de actividad porque inmediatamente había que empezar a producir. Entonces, las cifras así, grandes cifras, pues 200.000 metros cuadrados de edificio, si lo pasamos a residencial son como 2.000 viviendas, 16,5 hectáreas de parcela, por eso fue necesario trabajar también la fase de planeamiento, un caudal sostenible que había que también manejar, que era bastante difícil la tramitación con Emasesa, el gestor de saneamiento, un caudal de 1.350 litros segundo, para lo cual fue necesario unos tanques de tormentas mayores que una piscina olímpica. Teníamos además una situación sísmica con una aceleración de 0,07, es decir, que eso también complica mucho el diseño, el tener esas solicitaciones sísmicas. Un presupuesto también cerrado, aquí todo está cerrado en este tipo de mercado, tanto presupuesto como plazo, de 100 millones de euros. 37 kilómetros son los que necesitamos de pilotes, la cimentación. Se realizaron 1.500 planos y había que prever un espacio para que trabajaran 3.000 personas. Estas son un poco las cifras. Al empezar el proyecto, estos proyectos, como pasa en todas las multinacionales, se basan en unas especificaciones muy definidas, muy perfeccionadas y que tienes que mantener
sin ninguna posibilidad de cambio. En este caso, para ganar el concurso, lo que propusimos fue reducir la altura del edificio, de manera que, si veis aquí, no sé si esto va, vale, muy bien. Si veis aquí, en la especificación, nos daban unas alturas para las instalaciones, el Service Voice, y nos daban unas alturas para la estructura, y además había que respetar una altura libre de trabajo en cada una de las plantas. Entonces, lo que propusimos fue desarrollar una estructura prefabricada que además combinaba las perforaciones para el paso de las instalaciones. De esa manera conseguimos reducir 50 centímetros por planta, que son unos 2 metros, y por lo tanto el presupuesto se vio reducido y así conseguimos el concurso, ¿no? O sea que hubo que trabajar la fase de construcción muchísimo para poder entrar dentro de ese presupuesto mejor que los otros competidores, ¿no? Una vez que ya estaba fijada esta parte, la siguiente, muy complicada, fue cómo diseñar la climatización del edificio para cumplir unos rangos de temperaturas absolutamente fijos y que tenían que cumplirse de diferentes formas en los diferentes espacios del edificio. Esto era muy importante hacerlo. O sea, aquí lo más importante era diseñar muchísimo al principio para definir al milímetro la construcción y poder lanzar a fabricar la estructura y todos los componentes. Pero tenía que estar todo muy bien definido. Entonces, aquí ¿cuál era el reto? Que antes de empezar a diseñar la estructura teníamos que definir las perforaciones que iba a llevar esa estructura, es decir, las instalaciones tenían que estar definidas al milímetro, pero también teníamos que definir dónde estaban posicionadas las máquinas de climatización, porque el edificio era tan grande que las grúas no iban a poder llegar a zonas interiores del edificio, de 50.000 metros cuadrados de planta, no iban a poder llegar durante la construcción. Eso ralentizaría muchísimo o habría que colocar grúas en el interior del edificio, con lo cual se nos iban los plazos. Entonces, el reto era diseñar cómo se iba a comportar la calidad del aire y el clima en ese edificio. Para eso lo que hicimos fue primero hacer un modelo CFD, un Computer Fluid Dynamic, y se estudió cómo se iba a comportar con ese sistema de climatización, con esas máquinas y con los sistemas de impulsión. Y además esto te lo tenía que aprobar el operador Amazon desde Inglaterra, o sea, también se complicaba. Bueno, ahí veis estos estudios de climatización donde vamos estudiando las temperaturas, la velocidad del aire y el envejecimiento del aire, porque la calidad del aire también es muy importante. Una vez que estos modelos de calidad de aire están aprobados, pasamos, lo siguiente, fijaros que también está modelado en planos verticales el confort de las personas, y cuando esto está aprobado pasamos a desarrollar la climatización y la posición de las grandes máquinas, los rooftop, en cubierta, definida al milímetro, porque esto tenía que estar considerado en el diseño de la estructura y en el diseño de la fabricación. Es decir, no había opción a ningún error. La estructura se fabrica en taller y no puedes tener ningún fallo, ni ningún error de diseño ni de dimensiones. Además, también se complicaba porque la misma instalación estaba combinado con la extracción de humos en caso de incendio. Esto también era muy importante, por ello también había que hacer un estudio prestacional de evacuación de humos y evacuación de personas para que nos lo aprobaran como excepcionalidad en la Dirección General de Industria, y también tenía que entrar dentro del diseño en el momento cero, es decir, antes de empezar a lanzar a construir la estructura. Una vez que ya teníamos perfectamente definido dónde iban a estar las unidades rooftop de clima, las unidades de desenfumaje y la distribución de los conductos y todos los elementos que iban a atravesar la estructura, en ese momento ya podíamos lanzar la fabricación de la estructura. Todo esto tenía que estar pasando, si estamos hablando de mayo 2019, teníamos que estar lanzando estructura ya mínimo en julio o agosto, como muy tarde, algunas partes,
pero ya tenía que estar lanzada, es decir, avanzábamos la cimentación mientras íbamos terminando la definición de la estructura, pero la definición de la estructura conllevaba la definición de toda la climatización, la estrategia de incendios y además la aprobación por parte del operador. Con lo cual, el reto fue hacer todo esto rápidamente. Para eso existen las herramientas que todos conocemos ya, las herramientas de modelo en 3D, como es el BIM, en este caso fue el Revit. 2019 para Revit en España era bastante pronto, todavía faltaba muchísima integración, sobre todo por parte de los industriales, parte de contratistas, etcétera, etcétera. Faltaba todavía mucha integración y fue bastante difícil y tuvimos que apoyar mucho a algunos industriales. Ahí veis ya el diseño de la estructura donde estaban definidos las perforaciones de bastante tamaño, en algún caso medían hasta 1 metro de ancho, por lo tanto afectaba mucho a la estructura, y cuando ya estaba esto definido es cuando se lanzaba a construir la estructura. El siguiente paso fue el diseño de toda la envolvente. Aquí teníamos que construir una envolvente de altas prestaciones, una transmitancia de 0,20, estar perfectamente preparada para pasar un blower test, es decir, tenía que ser estanca, los huecos, ventanas y vidrios con unas prestaciones muy definidas y diferentes. Entonces, había que diseñar la subestructura y la fachada para que se fueran fabricando las ventanas, pero sin esperar al sistema tradicional de esperar a que esté el hueco, medirlo en obra y luego hacer la ventana, ¿no? Aquí esto no podía pasar, la ventana había que ir haciéndola desde el minuto cero, por lo tanto no nos podíamos permitir ningún fallo milimétrico ni en la subestructura, ni en la fachada, ni en aislamientos, ni en estructura. Y además había que tener en cuenta otro aspecto importante, y es que el sismo afectaba, el edificio se iba a mover y por lo tanto teníamos que someter ese sismo a unos neoprenos, fundamentalmente es con lo que se resolvió los esfuerzos de sismo. Esos neoprenos en algunos puntos de la estructura pues tenían 5 milímetros, en otros nos íbamos a 30 milímetros, es decir, había unas diferencias de apoyos de la estructura de bastante, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, la repercusión que tenía luego en la fachada, ¿no? Y lo mismo, una estructura de 200.000 metros cuadrados, de 50.000 metros cuadrados en planta, se iba a mover durante la acción relógica, que suele ser los 2 primeros años, unos 1,5 centímetros, con lo cual había que dejar separada la fachada de la estructura para que se permitiera ese movimiento estructural a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, que todo esto tenía que estar dentro del diseño, todas estas condiciones para que no nos fallara la estructura. Todo esto pasó por muchos procesos de diseño, muchos planos, mucho trabajo con todos los industriales, absolutamente fundamental, trabajo con todos los participantes y todos los agentes desde el minuto cero, y así se llegó a conseguir. Como veis, a la vez teníamos estructura, fachada, carpinterías, todo dentro del modelo, ¿no? Y empezamos la obra ya en junio, estábamos ya pilotando esos kilómetros de pilotes que había que hincar, dado que también teníamos arcillas expansivas, lo teníamos todo. Empezamos con la cimentación, fue avanzando la cimentación, junio, agosto, ya se empezaba la primera losa en agosto, sigue avanzando la obra ya en septiembre, está llegando ya la estructura, desde mayo ya la estructura venía fabricada en septiembre, sigue avanzando en septiembre, como veis ya hay dispuesta la estructura de 4 plantas, están trabajando 4 equipos a la vez, de manera que hay mucha simultaneidad. Y aquí ya veis ese hito en octubre en el que ya se han subido las máquinas de clima, porque no hay más opción, ya se van a ir las grúas de esa zona y si no es imposible llegar con esas distancias de 200 metros con una grúa convencional, ¿no? A la vez se está empezando ya la impermeabilización, o sea, el edificio se va construyendo por todas sus partes, se van simultaneando los diferentes tajos. No había opción de esperar a terminar uno y que empezaran otros. Todo tenía que ser simultáneo, ¿no?
Continuamos con la estructura. Aquí veis, por ejemplo, esas vigas que han venido con sus perforaciones perfectamente diseñadas y en los puntos donde tenía que estar, y además había que tener en cuenta las pendientes de la cubierta, los movimientos reológicos y los movimientos sísmicos. Es decir, todo era un mecano que se tenía que montar también con un escenario dinámico que se iba a ir produciendo a lo largo de la vida del edificio. En noviembre ya prácticamente el edificio logístico está terminada la estructura, todavía no ha empezado el edificio de oficinas, hay zonas donde ya se está disponiendo la fachada, la subestructura va avanzando también anteriormente, la subestructura hubo que hacerla con acero galvanizado, atornillada, o sea, un sistema que nos permitiera esa agilidad y esa fabricación en taller. Seguimos avanzando, ya en noviembre veis que hay zonas donde la fachada ya está dispuesta, se está trabajando en subestructura, en otras zonas terminando la cubierta y en algunas zonas todavía trabajando en la estructura, subestructura, fachada, cubierta. Aquí ya veis que ha empezado el edificio de oficinas también, que es el que va más atrasado en plazo. Y bueno, aquí os pongo un pequeño vídeo donde vamos a ver todo el proceso de manera condensado. Veis la fase de cimentación, la que se está pilotando con pilotes prefabricados, todo era industrializado. Previamente lo que se hizo fue una capa de albero, aquí nos vino muy bien estar en Sevilla y esa tradición del albero. Va avanzando la cimentación, estructura, sigue creciendo la estructura mientras se va cimentando en otras zonas, avanza la estructura, fachada, en el interior los pavimentos son unos pavimentos de altas prestaciones y alta planidad. Fue muy complicado también gestionar esto con el COVID, nos pilló el COVID de por medio y hubo que parar, 15 días fueron los que obligatoriamente nos hicieron parar, el resto no se paró en absoluto. Además también era complicado porque los pavimentos los aplicaban unos portugueses y a los portugueses no les dejaron cruzar la frontera y bueno, pues así fue desarrollándose a tiempo récord toda la obra para finalmente llegar a julio de 2020 con tanto el edificio terminado como toda la instalación interior terminada. En julio de 2020 conseguimos entregar al final para que en agosto hubiera un mes de training y en septiembre fueran capaces de enviar 500.000 paquetes al día, cosa que es fundamental para todo el territorio de Andalucía y más en tiempos de COVID, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos.